Guerra de Independencia. La conspiración de Valladolid. En esta conspiración, José Mariano de Michelena y Fray Vicente de Santa María, así como militares José María de Obeso y Mariano Quevedo, planeaban la integración de indígenas y mestizos para la abolición de tributos y sublevación del pueblo, para así derrocar a la autoridad virreinal. Pero fueron descubiertos en 1809 y los participantes fueron enviados a prisión, por lo que, por lo tanto, estos planes se frustraron. Conspiración Querétaro de 1810. Esta conspiración es creada por los criollos. Los principales, Miguel Hidalgo, y los militares, Ignacio Allende y Juan Aldama. La conspiración de Querétaro es creada porque España había sido tomada por la corona francesa y las consecuencias caían en Nueva España. Las juntas de la conspiración eran en la casa de José Ortiz de Domínguez y de su esposo Miguel, el corregidor de Querétaro. A estas les llamaban tertulias literarias, debido a que no querían que el gobierno se enterara de la conspiración. Ellos eran los insurgentes. En esta conspiración se organizaba a los militares y al armamento. Miguel Hidalgo quería una república, no quería seguir con la corona, mientras que Allende no quería injusticias, quería seguir con la corona y luchar por sus derechos. El sargento de regimiento fue acusado de asesinato y condenado. Para salvarse, delató la conspiración. Las autoridades coloniales ahora lo sabían y doña Josefa Ortiz se enteran. Junto con su esposo Miguel, por medio de Francisco Lojero y Francisco Anaya, hizo llegar el mensaje a Allende. Hidalgo y Allende huyen a Dolores. Y el 16 de septiembre, a las 5 a.m., el cura Miguel Hidalgo del grito de independencia. Etapa 1 a Totonilco. Después de que Miguel Hidalgo diera el grito de independencia en Dolores, viajó a Totonilco, en donde tomó estandarte de la Virgen y lo hizo bandera de independencia. Posteriormente viajó a Guanajuato, en donde está la Alhóndiga. Aquí se escondían los peninsulares y el intendente. Ocurrió una gran matanza. Mueren todos. Morelos es criollo y cura. Le pide a Miguel Hidalgo que lo una a la guerra de independencia. Miguel Hidalgo lo manda al sur, a Acapulco. La Santa Inquisición condena a Hidalgo de hereje por usar la Virgen como fines destructivos. Intervención número 1. Casi en Ciudad de México. Ganaron contra criollos y peninsulares. Intervención número 2. Pierden. Aquí se retiran. Los insurgentes de Allende deciden acudir a Estados Unidos debido a la situación. Posteriormente capturan a Aldama, a Allende y a Hidalgo. Ellos son fusilados. La falla número 1 es la falta de organización militar y de armas. La segunda etapa de la independencia comenzó en 1811 y terminó en 1815. Esta se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos, que antes había sido cura de Carácuaro. Pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se le cargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. Se le unieron los hermanos Juan, José y Hermenegildo Galiana, que contaban con mucha popularidad, tierras y conocimiento. El virrey Venegas mandó a Francisco Páez a combatir contra Morelos, pero en 3 palos el ejército insurgente obtuvo la victoria. José María Morelos y Pavón comienza a tener victorias en el sur y el centro del territorio nacional. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es el conocido con el título Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se planteó la independencia de México del dominio español. Morelos después redactó la Constitución de Apatzingán en 1814. Morelos fue derrotado en Valladolid y los realistas penetraron el sur. El Congreso tuvo que andar peregrinando por distintos lugares y cuando llegó a Apatzingán en octubre de 1814 dio a conocer la Constitución, inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812.
La Constitución de Pachingán jamás estuvo en vigor. Cuando se promulgó, los insurgentes habían sido desalojados de las provincias del sur. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec. La tercera etapa de la independencia comienza en 1816 y termina en 1821. Tras la muerte de Morelos inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficientes conocimientos militares. Entre los más destacados está Amo Torres y Pedro Moreno, quienes tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria y Javier Mina. La Constitución española de Cádiz se había incluido los principales liberales como parte de sus postulados. Para regresar Fernando VII al poder, mediante el Tratado de Valencia, afirmaron el absolutismo. Suprimió la Constitución de 1814. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. Desde que Mina partió a Tamaulipas hacia el interior del país comenzó a tener campañas victoriosas. Pero luego de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz, en Guanajuato, fue sorprendido por Liña al mando de los realistas en el rancho del Venadito, quienes siempre los habían perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina. Fue hecho prisionero y condenado a muerte el 11 de diciembre de 1817. Así otra vez el movimiento libertario comenzó a decaer en los centros insurgentes. Fueron dominados por los realistas como la Junta de Jauquilla, en Michoacán, que se disolvió en noviembre de 1819, y en las Palamillas, en Veracruz. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento como Rayón, Verduzco y Bravo, que sucumbieron ante la lucha siendo condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, Guerrero comenzó su lucha en el sur utilizando la famosa Guerra de Guerrillas. La cuarta etapa de la independencia fue la etapa de la contrarrevolución y la consumación de la independencia. Esta duró de 1820 a 1821. Los principales actores en la etapa fueron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo empezaban a ver la pérdida de la revolución. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que estaban opuestos a la lucha se unen a ella y la fortifican. El nombre de Agustín de Iturbide comienza a escucharse con respeto, y tras una oportuna estrategia diplomática, logra hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que naciera el Plan de Iguala, o las tres garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México. Una vez firmado el Plan de Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad, y es Iturbide quien el 27 de septiembre de 1821 hace su entrada triunfal a México, acompañado del ejército trigante, confirmando así independencia de México. Tendencias insurgentes y realistas. Las tropas insurgentes fueron quienes apoyaron el movimiento de la independencia. Estos estaban compuestos por indígenas, criollos y mestizos. Los representantes de los insurgentes durante la guerra fueron Morelos, Allende, Josefa y, el más importante, quien fue Hidalgo. Estos tenían como objetivo separarse de la corona española y volver a México un país independiente. Algunas de las razones por las que surgieron los insurgentes fue injusticia, desigualdad y discriminación a las razas. Los insurgentes no deseaban ser gobernados por otro país. En cambio, los realistas estaban compuestos por los españoles, quienes creían que tenían deber de seguir fieles a la corona española con un nuevo rey. Por lo que ellos luchaban era por seguir controlando la economía de Nueva España. Se les llamó realistas a los partidarios de la monarquía y a su ejército, pues eran los encargados de proteger los intereses del rey. El ejército realista estuvo a cargo de María Félix Calleja.
Su finalidad era seguir manteniendo a Nueva España gobernada por España bajo las mismas formas de gobierno.